Y estoy grabando. Entonces, buenos días con todos. Hoy vamos a tener el placer de tener en nuestra clase al doctor Jonathan Barichevich. Él se licenció en Ciencias Forestales en la Universidad Austral de Chile en el 2005 y luego obtuvo su maestría en Cambio Climático y su doctorado en Ciencias Ambientales en la mundialmente reconocida Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia en Reino Unido. Su investigación se centra en las interacciones entre el clima, la sociedad y los ecosistemas terrestres a través de los ciclos de agua y del carbono a nivel global y regional. En la actualidad es uno de los ganadores del programa Make Our Planet Great Again, creado por el gobierno francés, en el que se trata de mejorar el componente terrestre de un modelo climático en el Laboratorio de Ciencias del Clima y del Ambiente en París. Bueno, la hoja de vida de Jonathan es impresionante. Con el año pasado 9 artículos, yo decía, Dios mío, qué productividad. Pero bueno, es un placer tenerte. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y ojalá podamos seguir colaborando entre todos nosotros. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Encantado de hacerme un espacio en la agenda pandémica para poder compartir con ustedes un poco la investigación que he estado haciendo. Y voy a cargar la presentación. Ahí, sí, me imagino que se ve todo bien. Sí. Me aparecen como personas en el waiting room. ¿Las tengo que aceptar o...? Yo las estoy tratando de aceptar aquí, creo ya. que ya. Ya, perfecto, porque no sé si... No quiero que se queden afuera. Sí, yo tampoco. Vamos a ver, creo que ya. Entonces les voy a hablar. María Cristina me contactó hace unas semanas y me invitó a hacer esta ponencia a todos ustedes para hablar un poco de la hidrología de la zona amazónica. Pero este trabajo lo hice más o menos, comencé en el 2015 en un postdoc y luego mi investigación se ha movido hacia otros lados, pero todavía sigo conectado con Amazonia y entonces les voy a presentar también un trabajo que hemos estado haciendo en el resto de Sudamérica, en la parte de las latitudes medias, todo lo que es Argentina, Chile, sur de Perú, Bolivia. Y a esto, el tema principal es la emergencia de la intensificación del ciclo hidrológico sudamericano. Y entonces voy a hablar de la parte tropical y de la parte templada también y mediterránea en Sudamérica, para poder entender por qué estamos viendo lo que estamos viendo hoy en día con todos los desastres climáticos que hay en Sudamérica y en la región. Entonces voy a partir hablando sobre el cambio que uno espera en el ciclo del agua con el calentamiento global debido al aumento de gases de efecto invernadero. Luego voy a mostrar evidencia en Sudamérica, parte de mi trabajo del que ustedes están familiarizados probablemente, y después voy a hablar de los mecanismos, cuáles son los mecanismos que están causando la intensificación del ciclo hidrológico. Entonces voy a partir con una predicción de 20 años, 26 años atrás, cuando estaba el segundo reporte del Panel Internacional del Cambio Climático en 1995. Ahí se escribió, el primero fue en 1990, el primer reporte. Este es el segundo, y en el segundo se dice que el cambio climático causará la intensificación del ciclo hidrológico global y tendrá mayores impactos regionales en los recursos acuáticos. Y
los cambios en precipitación, su frecuencia y la intensidad afectarán la magnitud y el tiempo, ¿cierto?, de respuesta de la escorrentía y la intensidad de las inundaciones y sequías. Pero en ese momento no habían efectos regionales claros todavía. Entonces era incierto. Es una predicción que se basaba en simulaciones con modelos climáticos de los 80s y principios de los 90, que eran modelos más simples que los que tenemos hoy en día. Y esos modelos mostraban una intensificación del ciclo hidrológico. Por un lado se debe a que cuando el aire más cálido puede retener más agua. Entonces, esto hace que llueva más fuerte y llueva más intenso, digamos. Entonces, eso es lo que es una de las primeras causas físicas de la intensificación del ciclo hidrológico. Y también esta intensificación se debe a otros cambios en la circulación global, en los patrones de circulación global. Entonces, eso fue la predicción de 26 años atrás, ¿cierto? Y en Sudamérica ahora yendo, son todos los grandes ríos del planeta y el caudal anual, ¿cierto? Es el tamaño del círculo, y aquí vemos que el Amazonas, que está en donde ustedes viven, están ahí en un lugar muy, muy particular del mundo, y se ve que es un círculo gigante. El Congo, le sigue el Congo después, pero muy, muy por lejos, el Amazonas es el río más grande del mundo y descarga 5.400 kilómetros cúbicos de agua al año. Y eso es más o menos entre el 25 y el 28% de toda el agua dulce que corre, ¿cierto?, desde el continente al océano. Entonces, un cuarto de eso ya es solo el río Amazonas. Entonces, en Sudamérica queríamos ver cómo esta predicción, ¿cierto?, que el ciclo hidrológico se va a intensificar, cómo se puede estar dando en Sudamérica. Y a mediados de los 2000, 2005 y luego 2010 hubieron dos sequías súper fuertes en Amazonia, y estas sequías causaron bastante preocupación. Aquí está el río Amazonas, con el nivel muy, muy bajo. Causó muchas disrupciones en la memoria de la gente, ¿cierto? Que no fue como bien, no era algo usual, mucha gente no lo había visto nunca, los ríos tan bajos, y eso eh, causó consternación y preocupación por el incremento del riesgo de sequía. Entonces, por bastante tiempo, la prensa popular, la comunidad científica, se enfocó en el efecto de las sequías en Amazonia, era como el flagship de cambio hidrológico en Amazonas, era sequía. Entonces fue como un paradigma, cambio climático en Amazonia, intensificación de la sequía. Pero en la segunda década del siglo XXI comenzamos a ver inundaciones muy, muy, muy grandes, sobre todo en Brasil, en partes de Perú, y por ejemplo, y muy seguidas las inundaciones. Este es el río Amazonas, un río negro, y aquí hay una cancha de fútbol, para que vean el nivel, está completamente inundada, y estas inundaciones se volvieron más intensas y más frecuentes. Una inundación en 2012, después otra en el 13, otra en el 2014, 2015, casi cada año una inundación. Y así sucesivamente hasta el 2021 ahora, que en mayo el río alcanzó, el Manaus, el río Negro, alcanzó 30 metros por primera vez en toda la historia del registro que hay desde 1902. Entonces, es una tendencia que sigue, y
También recientemente han habido, como ustedes bien saben, cerca de su región, inundaciones súper fuertes en la zona que ha afectado el transporte, las viviendas. Ha sido realmente una catástrofe. Al mismo tiempo, en este año, en el 2021, y el año pasado, ha habido una sequía súper fuerte en la zona de la cuenca de La Plata, en el norte de Argentina. Por ejemplo, este es un río, el río Bermejo, y está prácticamente seco. O sea, ha sido el nivel más bajo al río Paraná, ¿cierto? Pero que está cerca del Bermejo. Muy seco y en el nivel más bajo en 77 años que hay de registro. También ya hace una década en Chile, ¿cierto? En las latitudes medias y altas, hay una sequía cerca de Santiago, que queda a la altura de Buenos Aires. Hay una sequía que ha estado persistente por ya 11 años. Se llama la mega sequía. Y también los niveles de los ríos realmente muy bajos, catastróficos. Niveles muy, muy, muy bajos. Y mientras tanto, en la comunidad científica han habido trabajos que han estado relacionados principalmente con el Amazonas, y aquí Manuel Glor, Robert Brennan, un grupo de, de la Universidad de Leeds, donde yo hice mi postdoctorado hace un tiempo. Ellos publicaron en el 2013 que el ciclo hidrológico del Amazonas se estaba intensificando, que la estación húmeda se estaba volviendo más húmeda y la estación seca más seca. Pero las causas no fueron claras. Fue la observación que parecía que el ciclo hidrológico a principios de los 2000, cuando comenzó esta seguidilla de inundaciones, se estaba intensificando. Luego otras revisiones de la literatura científica en el 2015 por el climatólogo brasilero o peruano y que trabaja en Brasil, José Marengo, y Giancarlo Espinosa, que también trabaja en el Servicio Geológico de Brasil, o sea, de Perú. Acá ellos también hacen esta revisión y muestran que hay un aumento en la frecuencia de sequías e inundaciones. Aquí las inundaciones empiezan a tomar un poquito de importancia, pero todavía su análisis en general basado en el paradigma de la sequía. O sea, generalmente las sequías son más descritas, se describen mejor, son los mecanismos, en mayor parte del análisis en los papers científicos era sobre la sequía. Entonces, ellos dicen que las sequías nuevamente se están volviendo más intensas con el cambio climático en esta primera parte del siglo XXI. Con todo esto, más o menos en el 2015, 2016, las preguntas que nos hicimos fueron si este cambio en la frecuencia de extremos hidrológicos que vimos que se veía en el Amazonas eran estadísticamente significantes y si tenían precedentes en el pasado histórico, digamos. También uno se pregunta qué está pasando fuera del Amazonas, un poco más allá del Amazonas, en el resto de Sudamérica. Y la otra pregunta importante es qué puede estar causando estos cambios en extremos, ¿cierto? Este incremento en las inundaciones particularmente y también en estas sequías que parecen estar más intensas. Y dentro de estos factores hay un rango que puede ser cambio climático, variabilidad natural, deforestación, y discernir entre el uno y el otro es bastante difícil. Entonces, en ese tiempo, en el 2015, la discusión era primero ya descubriéndose que había una intensificación, pero no sabíamos bien los mecanismos. Y aquí se inserta un poco mi trabajo, y para entender los resultados después, primero uno tiene que entender
cómo funciona el clima sudamericano, ¿cierto? Por lo que es, tenemos dos zonas, la zona tropical del Amazonas, que es gigante, y después tenemos la zona en las latitudes medias de Chile, Argentina, mayoritariamente. Y entonces, en el Amazonas, los vientos vienen desde el Atlántico tropical norte y sur, ¿cierto? En la parte tropical vienen y vienen cargados de aire, de vapor de agua, y empiezan a descargar esa lluvia eh, en, en la cuenca del Amazonas, así como van entrando, como se van enfriando, y luego llegan a los Andes, y los Andes les impide el flujo y se curvan hacia el interior, y después van a salir por el sur de Brasil nuevamente hacia el Atlántico, pero ese flujo también es regulado la salida por el anticiclón del Atlántico Sur. Entonces, ese es generalmente el viaje que hacen los vientos con la lluvia, y aquí, a lo largo de esta trayectoria, 50% de la precipitación que cae en un lugar es precipitación reciclada por evapotranspiración viento arriba, digamos. Entonces, esto es bien conocido. Después, si hay deforestación en esta zona, que es el arco de deforestación, significa que hay menos transpiración, ¿cierto? Y el agua escurre y luego hay menos lluvia hacia la parte sur. Entonces los vientos van menos cargados de lluvia y esta zona sufre más de sequía. Ahora, la historia para el resto de Sudamérica, las latitudes medias y altas, es que primero los vientos vienen desde el otro lado, vienen desde el oeste y pasan justo al sur del anticiclón del Pacífico, y el anticiclón se mueve norte y sur y regula como una válvula, ¿cierto? Regula la trayectoria de las tormentas acá. Entonces, realmente este flujo zonal es más simplificado que en el del Amazonas, digamos, y depende mucho del anticiclón del Pacífico y de lo que pasa en Antártica. Esas son las características que tenemos que tener en cuenta para poder entender por qué hay tantas inundaciones acá, sequías acá y sequías acá, por ejemplo. Eh, entonces, con esto en mente, lo primero que uno puede ver para la parte tropical es que si uno quiere tener una medida del ciclo hidrológico, puede ir al registro instrumental de precipitación, estaciones, pero son muy pocas, y especialmente si uno quiere mirar todo el siglo XX, realmente uno no puede, porque hay muy pocas estaciones que lleguen al principio del siglo XX. La mayor parte de las estaciones comienza alrededor de 1950, 1960, 1980. Entonces, acá mi idea fue de que en realidad los ríos siempre fueron muy importantes desde la colonización en adelante. O sea, las crónicas vemos que los europeos subieron por el Amazonas y describen, otros después bajaron por el Amazonas. Entonces, el Amazonas, incluso para tiempos prehispánicos, siempre fue una carretera de agua. Y cuando llegaron los europeos acá, todo el transporte, todo era por los ríos. Entonces, eso produjo de que hubieran registros por el transporte, ¿cierto? De botes y barcos, un registro de los niveles de agua en varios ríos acá, sobre todo en el Río Negro, que partían en 1902, y también acá en la Cuenca de la Plata, que parten en 1906, y son continuos y diarios. Y la otra ventaja de los ríos es que realmente integran mucha área, mientras una estación de precipitación integra solo un área pequeñita en torno a la estación, porque la precipitación varía mucho. Entonces, por esto los ríos en realidad representan una fuente de los niveles de los ríos o los caudales, una fuente integradora del ciclo hidrológico de las grandes cuencas. Entonces, con esto
lo que hice fue tomar registro de ríos. Aquí está el río Orinoco, ¿cierto? El registro, y aquí está la cuenca del Amazonas, subdividida en varias subcuencas por localización, y en cada subcuenca tomar los registros de niveles de agua. Y el Río Negro aquí, que es el más largo. Y luego, para poder comparar qué pasa al sur del Amazonas, en la parte más subtropical, también tomé registros del Corrientes, Bermejo, Pilcomayo, Itaitú, y Posadas, y este no me recuerdo el último, pero que este es más cortito, que acá el Corrientes parte también en 1906, 1910, por ahí. Entonces, y además tomé el lago Titicaca, que parte en 1900, alrededor de 1910, yo creo que es 1908, por ahí. Y estos registros en realidad nos pueden dar la mejor integración hidrológica de grande escala, que es la que nosotros queremos mirar a escala de cambio climático, y que integra también la deforestación, que integra también los cambios en lluvia, ¿cierto? Que integra todo en realidad. Y acá una muestra por ejemplo, para Brasil, todas las estaciones de caudales de ríos a través del tiempo. Acá en parte en 1900, ¿cierto? Para cada año cuento cuántas estaciones hay en la red de Brasil, que es ANA, HydroWeb, y nos da el azul. Acá uno ve el incremento, por ejemplo, en 1930 habían un par de menos de 100, y después ya hay como 1000 en 1940, 1950, y después aumenta muy rápido desde el 2000 en adelante. Pero la mayor parte de esas estaciones están fuera del Amazonas, y las estaciones del Amazonas, dentro del Amazonas, es la línea roja. Entonces acá en realidad, hasta 1900 hay una sola, que es el río Negro, y después la mayor parte se integra desde el 80 y el 2000 en adelante. Entonces el Amazonas, realmente si uno mira en 2010, habían solo 2 estaciones dentro del Amazonas. Por supuesto hay Río Negro. En 1930 ya había una decena, ya en 1960 ya hay muchas más, y que permite hacer un análisis por subcuenca. Pero atrás, a 1910, solo una estación en realidad podía integrar la mayor parte de la cuenca. Entonces, esa también es la limitación que uno tiene en los ríos, pero el tener un registro ya permite hacer tomar conclusiones y del área que integra ese registro. Y este registro del Río Negro, ¿cierto? Parte en 1902. Si alguno de ustedes ha estado en Manaus, en el puerto está este registro aquí, donde están los niveles máximos de cada año del agua. Se registran aquí con un número. Entonces, por acá, por ejemplo, 2012, este valor aquí arriba era 2012, que en realidad casi salió a la vereda, a la calle, el agua aquí. Entonces, realmente fue una inundación muy, muy alta. Si uno mira acá las mayores, en general los máximos siempre están, por supuesto, esto está construido para que los máximos no pasen, digamos. Entonces están bajo el nivel de la plataforma, la mayor parte, pero hay varios que logran pasar. Y la primera cosa que se veía en el registro del Amazonas, del Río Negro, era que había una intensificación, ¿cierto? Que el máximo de los ríos estaba aumentando. Esto está hasta el 2015, no está todavía hasta el 2030, donde alcanza el nivel máximo de 30 metros, 2021 digo, hasta 30 metros. Y uno veía que desde como a mediados de los 90 en adelante había los máximos estaban subiendo, y también al mismo tiempo los mínimos estaban bajando. Entonces a eso se le llama intensificación. Húmedo se vuelve más húmedo, la estación seca más seca. Y aquí yo tomé este registro para poder analizar el cambio en extremos hidrológicos en la cuenca, para poder hacer una conclusión más de gran escala. Y trabajé por 3 años en esta investigación, y
y lo que encontramos fue que lo primero, cuando uno analiza los niveles del agua diario, uno puede seleccionar, ¿cierto?, 29 metros todos los días que se excede ese límite, que es como el límite de inundación en Manaus, y el nivel que uno puede decir sequía, 15,8 metros, que son los niveles que tiene el Servicio Geológico de Brasil. Entonces después uno tiene rayitas, acá las rayitas naranjas son sequías, eventos, y las azules son inundaciones, y uno ve que las rayitas azules se empiezan a poner más juntas, hasta acá que casi es cada año una inundación. Después hay un análisis que uno puede hacer de frecuencia, donde uno puede evaluar cómo esa frecuencia, ¿cierto?, la distancia entre una rayita azul y la otra, o una naranja y la otra, cambia a través del tiempo, porque sabemos que la frecuencia cambia, acá lo vemos claramente en esta como código de barras. Y de ahí tenemos, por ejemplo, para las inundaciones, el periodo de retorno, cada cuántos años pasa entre una inundación y otra, es la línea azul. Entonces veíamos acá que antes de más o menos 1960 era una inundación cada 20 años, pero luego empieza a aumentar hasta que llega una cada 4 años al 2015, en promedio, digamos. Pero probablemente eso ya, si uno lo ve acá, es casi una cada 2 años, o sea, aumentaría, si agregamos los nuevos datos, probablemente vamos a ver que sigue bajando o aumentando, digo, hacia 2, casi una inundación cada otro año. Y esto es la línea azul. Si uno lo mira con su sombreado, uno en realidad no puede ajustar una línea horizontal a través de todo el sombreado azul, digamos. Se sale del sombreado azul, y eso significa que es diferente de cero, significa que es significante, el cambio que hay es significante. Ahora, si uno mira solo la frecuencia de las líneas naranjas, ¿cierto?, ve que en realidad, en general, las sequías tienden a ser más comunes, una cada 6 años en el pasado, y fluctúa entre uno cada 4, una cada década, por ejemplo, las sequías definidas con este threshold. Y uno ve que las sequías en realidad no aumentan mucho, y uno puede, en el sombreado naranjo, uno puede tirar una línea horizontal y no salirse del sombreado naranjo. Eso quiere decir de que realmente en el tiempo el cambio no es significante, en el cambio de la frecuencia de estas sequías, por lo menos. Y ahora después, con estos eventos, uno puede extraer cada línea que hay aquí, ¿cierto? Extraerle su duración, cuántos días estuvo en ese evento el nivel del río sobre 29 metros, ¿cierto? O estuvo bajo 15,8 metros. Y ahí uno puede tener la duración de cada evento de inundación, y también puede tener, por supuesto, el nivel máximo acá. Entonces, el nivel máximo que alcanzó en ese evento. Y aquí, hasta ese momento, en 2015, uno veía de que el 2012 fue el evento que hubieron casi 70 días con el nivel del río sobre 29 metros. Y esa combinación de un nivel sobre 29 metros, ¿cierto? Y con esa duración, un evento ocurre más o menos uno cada 50 años. Y después está la inundación del 2009, donde en realidad el nivel fue menos alto, pero el nivel del agua sobre 29 metros duró mucho más. Y eso también está dentro del rango ya casi un evento cada 70 años. Y después todos los otros eventos en realidad ocurren, son más cerca de la media, son más comunes. Y lo otro que uno ve acá, que todos los eventos en rojo son los eventos del siglo XXI, es decir, desde 2000 en adelante. Y uno tiende a ver que todos esos eventos más recientes están concentrados, ¿cierto?, en el lado más extremo, más largo y más alta la inundación. Entonces, ahí se ve un cambio. Y acá, si miramos para las sequías, primero, de todos los eventos de sequía en los 115 años que habían de registro,
uno puede ver que primero los puntos rojos son dos solamente, es decir, han habido dos sequías severas hasta el 2015 en el siglo XXI, y en realidad hay sequías como en 1906 que fueron muy largas, y también en el 63, y que la sequía de 2010 fue muy parecida en duración y en intensidad a la que ocurrió en 1963. Oh, sorry, algo pasó. ¿Qué pasó? Tac, tac. ¿Cómo me muevo? Se me movió la pantalla. Sorry. Tac, 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 tac. Voilà, aquí está. Entonces uno ve que hay aquí ya que las inundaciones empiezan a pegar un rol de cambio mucho más rápido que el de las sequías. Entonces, con este trabajo nosotros en realidad demostramos de que no, mira, las sequías, o sea, las sequías si bien han sido intensas, pero donde hay más cambio es en las inundaciones. Esa fue la observación que obtuvimos. Luego fuimos a la pregunta, ¿qué causa esto? Y para un poco entender si los factores causales, también analizamos todos los ríos más largos, es decir, aquí dentro del Amazonas están las distintas estaciones que utilizamos. Por ejemplo, aquí está el Río Negro y el río Óbidos, o sea, la estación en Óbidos del río Amazonas, ahí a la boca del Amazonas, ¿cierto? Reconstruida porque esta parte en 1960 con el Río Negro. Entonces uno puede mirar, por ejemplo, acá es todo lo que es azul es como un índice del nivel del agua acumulado, ¿cierto? Sobre 12 meses, y eso es como un running mean. Entonces, y está en anomalías estandarizadas. Y eso eh, em, muestra todo lo que es azul es como húmedo, ¿cierto? Y todo lo que es naranjo es seco. Entonces uno puede mirar, por ejemplo, que dentro del Amazonas, desde 1980 en adelante, hay zonas como el suroeste, aquí, toda esta cuenca, que se está secando, hay mayor incremento en la sequía. Pero la mayor parte de las otras, los cambios a húmedo desde el 60 más o menos en adelante, son la característica más fuerte. Entonces, mirando los niveles dentro de la cuenca, uno puede ver que excepto la parte del sur, hay más azul, es decir, el aumento de la humedad es una característica bien común. Y acá uno puede ver una década del 70 muy húmeda y una década del 60 muy seca. Ahora, si uno ya hace una síntesis de las cuencas más grandes, ¿cierto? Acá está el río Óbidos para partir del Amazonas, está el Orinoco, y en el Orinoco vemos que si bien hay algunos parecidos en los 60 y en algunos periodos antes, no es muy similar. Y como que en los años recientes en el Orinoco, las sequías e inundaciones, ¿cierto? No diría inundaciones, digamos los periodos húmedos y secos tienden a ser de similar magnitud y frecuencia. El lago Titicaca muestra un nivel muy bajo en los 40, que no está en las otras cuencas, ¿cierto? Titicaca está aquí. Y luego la década del 80 muy húmeda, y luego después condiciones más cerca del promedio. Entonces tampoco muestra un cambio muy consistente. Y después está el río Corrientes, aquí, que representa La Plata, toda la zona del Pantanal. Y acá se ve claramente un cambio en alrededor de 1976, a un cambio a mucha humedad y en niveles muy altos del río. Ha estado persistentemente alto, casi no hay déficit de nivel, digamos. Entonces, ese cambio ha sido extremo en Corrientes, acá hacia el sur. Y si uno mira la frecuencia, por ejemplo, del río Paraná, la frecuencia de inundaciones, está el intervalo de retorno, ¿cierto? Que es el periodo entre un evento y el otro.
y uno ve que desde el 60 en adelante realmente no hay sequías casi, o sea, muy poco, y ve que las inundaciones han aumentado nuevamente en ese periodo. Y después uno puede ir más atrás que el registro instrumental en el río Bermejo, que es por aquí, que es la zona, este río norte, la parte noroeste de la cuenca de la Plata. Acá Charo Prieto, ella, una historiadora, buscó en los diarios, registros de diario desde 1600, todos los eventos cuando se menciona que hay una sequía, que hay una inundación, y las categoriza en intensidades en esta zona de la cuenca de La Plata. Y, y ella genera una cronología de eventos, es decir, acá los rojos son la sequía, ¿cierto? Y lo azul son las inundaciones nuevamente. Y después de eso uno puede sacar la frecuencia móvil a través del tiempo, uno ve que hay fluctuaciones, pero ve que durante todo el siglo XX en realidad, eh, acá con el registro instrumental, mira, veíamos el incremento en el 60, pero con este registro más largo, que es independiente, vemos que en realidad desde el siglo XX en adelante, en esta parte de la Cuenca de la Plata, las inundaciones comenzaron a aumentar mucho más que la frecuencia de las sequías, y las sequías disminuyeron drásticamente. Entonces, vemos a través de este registro histórico que estos cambios en realidad son bien significantes y partieron alrededor de 1900. Ahora, para tener una visión más amplia, porque vamos bajando desde el Amazonas hacia la Cuenca de la Plata, pero queríamos una visión más completa de toda la parte sur de Sudamérica, ¿cierto? Recientemente nosotros reconstruimos en base al ancho de anillos, esto es un corte transversal de un árbol, y aquí estos son los anillos de crecimiento. Entonces uno ve que hay una variación, anillos muy angostitos, otros anillos muy grandes, y uno puede, estos se forman año a año, y uno puede, en lugares que son secos, ¿cierto? Que el crecimiento del árbol está determinado por la cantidad de agua en el suelo, uno puede ir contando desde hacia el pasado, fechando los anillos, 2019, 18, 17, 16, 1500, 1400, 1300, 1200, sucesivamente. Y con eso, el ancho de este anillo uno lo puede relacionar con la precipitación o índices de humedad del suelo. Entonces, hay una red a lo largo de todos los Andes de anillos que tomamos como alrededor de, yo creo que eran alrededor de 200 cronologías, que son series de ancho de anillos, ¿cierto? En el altiplano, en la zona de las yungas, en norte de Argentina y a lo largo de todos los Andes de Chile y Argentina. Y lo que yo les hablaba antes era aquí en la Plata Basin. Entonces también les mostré algo del altiplano y aquí también de la sequía de Chile Central. Entonces con esto, todos los puntos que hay acá son puntos de grilla, son cuadraditos de 50 kilómetros por 50 kilómetros, y lo que uno puede hacer con este método es reconstruir mapas de sequías en el pasado. Y hay un índice de humedad que se llama Palmer Drought Severity Index, que valores negativos es seco y valores positivos es húmedo, que es un índice de la humedad que hay en el suelo. Y eso uno lo relaciona, el índice en el verano, ¿cierto? Diciembre, enero, febrero, lo relaciona con el ancho de anillo y puede reconstruir cuánta humedad hubo en el pasado. Y puede hacer mapas como estos. Por ejemplo, acá uno puede, el resultado de todo eso es grilla por grilla. Uno reconstruye grilla por grilla el índice y puede tener estos mapas, y uno puede ver, por ejemplo, acá una, una inundación en la ciudad de Santa Fe, ¿cierto? En 1651, y después otra en 1723. Estas eran inundaciones que estaban en el registro de Charo Prieto que les mostré antes, y los anillos nos permiten reconstruir el patrón espacial de la humedad en ese momento y la magnitud. Y uno, acá los anillos confirman lo que ese registro escrito mostró, y
muestran además dónde se concentró el periodo de humedad y cómo fue el resto. Entonces, realmente los anillos son magníficos. Uno puede crear estos atlas año por año hasta el año 1400. Y esto fue publicado en el Proceedings of National Academy of Science de Estados Unidos, ¿cierto? Con los colegas en el año 2020. Entonces, también pueden revisar este trabajo y hay un visor online también del índice de sequía donde uno puede seleccionar distintos años. Pero el índice por ahora, dado que no hay anillos en la parte tropical, mucho todavía, no hay cronologías de anillos, está desde los 18 grados hacia el sur más o menos. Y el analizar ese atlas, uno encuentra que la severidad de las sequías, aquí está el índice Palmer Drought Severity Index, ¿cierto? 0 es condición cerca de lo normal, positivo es húmedo y negativo es seco, y acá uno pone ciertos thresholds, ¿cierto? Que es el 95, el percentile 95 y el percentile 5%. Todo lo que es los valores, el 5% de los valores más bajos se consideran sequías extremas y el 5% de los valores más altos en estos 600 años, ¿cierto? Se consideran como pluviales, veranos muy húmedos. Y de nuevo uno puede extraer esta frecuencia de estos eventos y uno ve que el azul acá es las inundaciones y uno ve en el siglo XX de nuevo un pequeño incremento, pero aparentemente no es tan significante comparado con el pasado, a escala de todo el Atlas, digamos. En algunas regiones sí va a ser más significante que otras. Y después uno ve las sequías, que es esta línea acá, la naranja, y también ve que hay una fluctuación, ¿cierto? Alrededor de 1650, las sequías fueron mucho más, una cada década, y después en realidad una cada 20 años, alrededor de 1850, y luego en el siglo XX comienzan a aumentar. Pero ahora si uno toma los dos, la frecuencia de extremos, sea sequía o sea humedad, tiene la línea de acá arriba, y uno ve que en realidad en el siglo XX ha aumentado bastante la frecuencia de eventos extremos. Y mucho más en realidad que en el otro periodo de 1650. Pero todavía acá hay un rango de incerteza, entonces uno puede decir si están sin precedentes o no, a escala de todo el sur de Sudamérica. El, 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 um, el Atlas también muestra, uno puede, para cada año puede decir, mira, dame toda el área del sur de Sudamérica donde la anomalía de humedad es extrema, extremadamente seco o extremadamente húmedo, por ejemplo. Y acá uno tiene los distintos colorcitos y esto es el área. Entonces, por ejemplo, acá el naranjo claro es donde la sequía es severamente, una condición de sequía severamente seca, ¿cierto? Ah, o extremadamente seco el rojo y severamente el naranjo. Entonces uno, por ejemplo, aquí la sequía del 1968, en realidad fue súper extensiva casi en toda la región, en realidad llegó casi al 40% de la región, eh, como como sequía severa a extrema. Y después sequía extrema, el cuarto de la región más o menos estuvo afectado por sequía, ¿cierto? Y asimismo uno lo interpreta para el área húmeda o extremadamente húmeda. Y de eso también uno puede decir ya, todas las áreas mayor al 95 percentile y menor al 5 percentile, y ve cuántas veces uno excede la frecuencia de tener esos valores extremos, y uno ve acá que claramente el área, no solo la magnitud, sino que también el área de los extremos está aumentando. Es decir, una sequía extrema ahora es más extensa que antes. Y particularmente la sequía, en las inundaciones no ve mucho cambio, o sea, en los pluviales, digamos. Y en sequías, sí.
Y en extremos también, o sea, claramente dominado por la sequía. Uno dice, acá a principios del siglo XXI, los eventos extremos son mucho más expansivos que en los últimos 600 años. Y eso nos da una visión un poco más continental. Y también estoy haciendo una actualización de ese atlas de sequía que era a 50 kilómetros, ¿cierto? Para gran parte del sur de Sudamérica, pero ahora me estoy concentrando a lo largo de los Andes y en Chile, particularmente dado que es como muy angosto y muy largo y tiene mucho gradiente climático. Aquí uno va de un gradiente de desierto hasta en 1000 kilómetros, hasta un bosque templado lluvioso, hasta 4000, 5000 milímetros. Entonces es un gradiente muy fuerte y en realidad lo que queríamos hacer era reconstruir a 5 kilómetros la, las sequías y los pluviales en el territorio de Chile, de esta zona. Y lo otro sigue siendo, hacia Argentina, sigue siendo de 50 kilómetros. Entonces ahora, y también esto reconstruimos los mapas hasta el año 1000, es decir, todo el último milenio hasta el 2018. Y acá, por ejemplo, podemos extraer cuáles han sido las mayores mega sequías. O sea, vemos que esta es la anomalía de la sequía del 2011 al 2018, que es la sequía que ha afectado gran parte de Chile central, y se ve pálida comparado con otras sequías que han habido en el pasado. Acá en 1433 a 1440 hubo una sequía muy intensa en una zona concentrada, en una zona aquí, transición mediterránea templada, en Chile. El desierto de Atacama es toda esta zona de acá. Y a principios de milenio también hubo otra sequía larga y severa, más que la actual. Entonces uno concluye de que esta mega sequía todavía, si bien es larga, no ha sido muy intensa comparado con las otras que han ocurrido en el milenio solo con variabilidad natural. Y acá son los mapas individuales para cada año, ¿cierto? De sequía, y las sequías históricas que están en las crónicas, por ejemplo, una sequía de 1639, otra en 1717, que fue más fuerte en el sur, y otra en la zona de Chile central, muy fuerte en 1863. Toda la zona al sur de estos semiáridos, llueven 200, 500 milímetros. Fue muy seco en 1863. Después, una de las más severas fue en 1924, que afectó casi todos los Andes de las latitudes medias, parte argentina también. Esta ha sido descrita, fue una catástrofe. Muchos animales murieron, la agricultura falló. Y después otra sequía en 1968, que fue más fuerte en el lado argentino y en el norte de Chile. Y acá, por ejemplo, la sequía más extensiva y fuerte que ha habido es una reciente en 1998. Y eso fue casi todo el sur de la diagonal área que se le llama, que es la zona de las Pampas, aquí Patagonia y Chile central, que es la zona mediterránea. Eso fue muy seco. Entonces, esto nos da, los anillos de los árboles nos dan un contexto súper largo para poder evaluar la intensidad y la magnitud espacial, ¿cierto?, de los eventos extremos, ya sean sequías o eventos extremos húmedos. Y con todo esto que hemos visto que hay cambios, ¿cierto?, que hay una intensificación, para poder entenderlo, hay que mirar qué pasa en otras regiones. Para poder entender lo que pasa en nuestra región, ¿cierto? Hay que mirar el resto del globo, porque el clima regional está afectado por variaciones climáticas globales, está interconectado. Y acá este es un diagrama resumen del artículo que ustedes deben haber leído algunos, y la historia acá la resumo más o menos porque fue complicado, me tomó 3 años encontrar el mecanismo, y fue como un momento de eureka cuando me di cuenta de que era esto. Y entonces, lo que sucede es que el Amazonas, dado que es una zona tropical con mucho bosque y una cuenca hidrológica muy grande, es parte del sistema de circulación global.
tropical. Entonces hay una circulación de celdas que van en sentido zonal, este-oeste o este-oeste, y donde el aire asciende, una parte se va hacia el este y otra parte se va hacia el oeste y después desciende en el Pacífico, ¿cierto? Tropical, y una parte de ese aire vuelve aquí seco, aire húmedo, ¿cierto? Se asciende y después desciende seco y vuelve de nuevo en la celda. Y así está la otra celda también con Indonesia. Y lo que sucede es que estas son como chimeneas. Hay una en África, en los bosques tropicales de África, en los bosques tropicales de la Amazonia y también en el continente marítimo. Entonces, es esta circulación que en realidad vincula lo que pasa acá con lo que pasa acá. Y entonces yo me di cuenta de que esta circulación se está intensificando, es decir, esta chimenea en realidad hace mayor upwelling de humedad que antes, de vapor de agua, por lo tanto llueve más. Y eso, en realidad, esa intensificación uno la espera porque el Atlántico Norte, ¿cierto? Que es la fuente del vapor de agua que llega al Amazonas y que luego sube y cae como lluvia, se está calentando y al calentarse evapora más agua. Es decir, las nubes vienen más cargadas de vapor y luego cuando suben hacen que llueva más. Y eso genera mayor precipitación, ¿cierto? Y además genera los pics en inundaciones. Y luego ese calentamiento en el Atlántico es bien particular, es en parte debido a una variación natural y en parte debido al aumento de gases invernaderos. Entonces, la variación natural se llama Atlantic Multi-Decadal Oscillation, que es una oscilación que cada 30, 40, 60 años más o menos el océano se calienta, se enfría, se calienta y se enfría, ¿cierto? Y en este periodo, los últimos 30 años, 40 años, estamos en un periodo cálido. Entonces, eso por una parte, pero sobre eso además, el calentamiento adicional que es debido a los gases invernaderos, que el océano está absorbiendo ese calor de la atmósfera. Pero lo que sucede es que esta circulación opera por diferencias de presiones entre el Pacífico y el Atlántico y también con el Índico. Entonces, si esto se calienta acá, aumenta la presión y acá disminuye. Y lo que hace esto es que al acelerar la cantidad de aire, los vientos de aquí, esto se llaman los trade winds, los vientos del comercio, ¿cierto? Superficiales se aumentan, se vuelven más rápido porque se intensifica, ¿cierto? Al estar frío esto. Y lo que hace, aquí hay un feedback, que toman el agua caliente de la superficie y la transportan en celdas de circulación oceánico verticales, ¿cierto? Toman el aire, o sea, el agua más cálida de la superficie y la transportan a profundidades y desde la profundidad toma agua más fría y así hace un feedback y acá como se calienta el Atlántico, aumenta el viento y se enfría el Pacífico. Y esa ha sido una conexión que no estaba muy bien descrita a principios del siglo XXI, digamos. La comenzamos a ver hace poco tiempo. Y entonces el otro factor es después de que este calentamiento acá es muy anómalo, es muy rápido. Ya sabemos que se debe en parte a variación natural, otra parte al calentamiento global, pero acá nosotros hipotetizamos también de que hay un factor extra que es el transporte de agua muy cálida en el océano Índico, que pasa a través desde la punta de Sudáfrica, ¿cierto? Entre remolinos, hacia el Atlántico y el transporte de agua acá toma más o menos 30 años entre que llega acá y que llega acá. Y ese calor está siendo transportado ahí también y aumentando el calor en el Atlántico. Y finalmente, de toda esta historia vamos hacia los orígenes, ¿cierto?, de este calentamiento y de este
aumento de una compuerta, ¿cierto?, que se abre en las últimas décadas, se abre gracias a que en realidad con el aumento de gases invernadero, los vientos que circulan aquí alrededor de la Antártica se han movido hacia el sur. Y al moverse hacia el sur, abren esta compuerta y facilitan el paso de esta agua caliente del Índico hacia el Atlántico, aumentando el efecto que veíamos acá, ¿cierto? El feedback, que se calienta más el Atlántico, hay más advección, hay más lluvia, se enfría más, aumenta más el viento en el Pacífico, se enfría más el Pacífico y sucesivamente. Y en ese loop estamos pegados por lo menos hasta todavía. Yo creo que este cambio todavía está en proceso. Y acá uno puede ver de que en realidad lo que sucede en un lugar está muy conectado con lo que pasa en el resto. Incluso acá en los trópicos también es afectado por lo que pasa en las altas latitudes. Entonces, ese fue un resultado bien novedoso para entender qué es lo que está causando aumento de inundaciones. Y ahora la sequía en Chile, que está esta mega sequía de los últimos 10 años, lo que sucede es igual con la circulación. Decíamos que los vientos vienen desde el oeste, ¿cierto? Y traen el agua hacia las latitudes medias. Y lo que ha pasado es que esto se llama como la poza cálida. Alrededor de Nueva Zelanda hay una zona que se ha calentado mucho el océano y genera una alta presión, y luego los vientos que vienen desde el oeste no pueden atravesar ahí y se desvían hacia el sur. Cambian hacia el sur, ¿cierto? Y eso también cambia presiones acá, y lo que hace es que la trayectoria de las tormentas se mueve hacia el sur. Entonces, dejando la zona de Chile central, que ya era seca, aún más seca. Eso también intensifica el ciclo hidrológico. Y aumenta la precipitación en la zona del extremo sur, donde ya era también bien húmedo. Y ese es el otro factor, y esto está descrito por Garreau en un paper en Journal of Climate recientemente. Este mecanismo es nuevo, también, así como yo lo describí para el Amazonas, ellos lo describen para Chile central y el sur de Sudamérica recientemente. Entonces, estos mecanismos estamos recién entendiendo por qué estos cambios están ocurriendo. Y ahora, si volvemos al inicio, ¿cierto? Que estaba esta predicción de hace 26 años atrás y la miramos en un contexto largo, con lo que sabemos ahora del sistema climático, por ejemplo, ahora sabemos mucho mejor de cuál ha sido la evolución de la temperatura del planeta y qué factores han afectado, ¿cierto? Entonces aquí está de 1850, este es el cambio de temperatura. Esto es por modelos y observaciones. Entonces las observaciones son la línea negra más gruesa, y uno puede simular con los modelos solo poniendo el factor humano y natural, ¿cierto? El aumento de los gases y la variabilidad natural, y uno llega a una trayectoria muy parecida a la observada. Entonces uno dice, está capturando la variabilidad y los forzantes del clima. Pero después, si uno corre los modelos, uno hiciera como que echa a correr la Tierra, la dinámica, desde 1850, sin los humanos alterando el clima, en realidad la temperatura estaría alrededor de cero, es el factor verde. Y con su incerteza aquí. Entonces, solo con variabilidad natural no habría calentamiento, es decir, con erupciones volcánicas y variabilidad en el forzante solar. Entonces, la diferencia entre los dos es la contribución del efecto invernadero y el cambio climático antropogénico. Entonces, si ahora volvemos hacia el pasado, volvemos a 1995, que es toda la ciencia que estaba siendo hecha aquí alrededor del 80 al 90, a principios de los 90, la señal climática de la variabilidad natural y antropogénica no era clara. Hay una superposición entre el área verde y el área café, digamos. Entonces, era muy difícil discernir qué era natural y qué era antropogénico. Pero ahora, 26 años más tarde,
estamos aquí en el 2021, en el último reporte de la IPCC, AR6, y en realidad miramos hacia atrás y vemos que en realidad la contribución humana, es decir, el cambio climático, empezó a ser evidente justo alrededor del 2000. Entonces, recuerden que las inundaciones parten también a principios del siglo XXI. Y ahora podemos mirar hacia atrás en realidad y ya tenemos 2 décadas donde podemos discernir claramente la contribución humana al cambio climático. Entonces, mirando en perspectiva, lo que estamos viviendo ahora es lo que se predijo acá que iba a pasar y lo podemos ver porque ya la señal es clara. La señal física de los modelos estaban correctos, ¿cierto? Y ahora, para el futuro, si miramos las proyecciones ahora nuevamente del 2021, que es la ciencia de la última 5 o 6 años, y si se simula el ciclo hidrológico, ¿cierto? El cambio en precipitación, con una temperatura, un calentamiento de 1,5 grados, 2 grados y 4 grados. Entonces, esto es el porcentaje de cambio en la precipitación. Castaño es sequía y un verde es aumento. Y acá a 1,5 grados que vamos a llegar muy pronto, yo creo que antes de fines de siglo, uno ve que toda la zona del Pacífico, la latitud media, ¿cierto?, que yo les mostraba de Chile, se continúa el secamiento, y en la zona tropical del Amazonas es casi cero, o sea, es muy poco el cambio, no se sabe bien. Y después a 2 grados también se intensifica el secamiento en el sur de Sudamérica, a 4 grados ya se intensifica mucho la latitud media, ¿cierto? Y en el centro del Amazonas, pero esta señal acá es débil, no se sabe muy bien qué va a pasar en el Amazonas. Y eso es porque los modelos todavía tienen mucha incertidumbre y no están de acuerdo en qué es cómo el mecanismo físico, ¿cierto?, del Amazonas va a responder. Y eso tiene que ver también, por ejemplo, a las relaciones físicas de la convección tropical, que es compleja, todas las relaciones que les hablaba anterior de este mecanismo que parte de la Antártica y que finalmente llega a percibirse como mayor calentamiento en el Atlántico y después mayor inundaciones. Todo eso es muy difícil para los modelos capturarlo, esas teleconexiones. Además, tenemos el efecto de la deforestación del Amazonas, ¿cierto? Que hay incerteza en la respuesta de la vegetación tropical al cambio climático. Los modelos todavía tienen problemas para predecir, los modelos de superficie, los land surface models, tienen problemas para predecir la fenología, para producir el efecto de esta bomba biótica, ¿cierto?, en la precipitación y en el patrón climático. Entonces, todas esas incertezas en el Amazonas son grandes y por eso el cambio es pequeño. Pero no significa que es pequeño, sino que hay unos modelos que dicen que se va a secar mucho, otros que se va a humedecer y finalmente se cancela el cambio. Entonces, hay menos acuerdo en los modelos. Entonces, conclusión, no sabemos muy bien qué va a seguir pasando en el Amazonas, pero sí sabemos que el secamiento en la latitud media de todo lo que es Chile y Argentina va a aumentar. Y con eso me gustaría cerrar un poco con los mensajes acá, que son importantes, que me gustaría que ustedes recuerden, y es que el ciclo hidrológico de Sudamérica se está intensificando, como se predijo 26 años atrás. Esto significa que la estación húmeda la estación y los lugares húmedos se hacen más húmedos, los lugares secos y la estación seca se hace más seca. Y acá las inundaciones son la característica más saliente del cambio en los trópicos, con la intensificación de la circulación de Walker. Y la sequía es la característica más importante en las latitudes medias. ¿Por qué? Porque las tormentas, ¿cierto?, debido a esta poza cálida, se han movido, y también por el cambio en la Antártica, se han movido hacia el polo, hacia la Antártica. Y eso deja
con menos lluvia las zonas que ya eran semiáridas y mediterráneas. Y finalmente, ese patrón de las latitudes medias es realmente claro en todos los modelos. Ese secamiento va a continuar, vamos a llegar a un 30-40%, o entre un 20 y un 40% de reducción de lluvia en business as usual en el escenario, en RCP 8.5, ¿cierto? Pero finalmente yo creo que vamos a llegar a un tercio menos de lluvia, y va a ser más cálido, va a haber más evaporación, el suelo se va a secar más rápido y las sequías van a ser mucho más intensas. Y ya vemos los impactos en la vegetación. Ahí hay mucha vegetación muriendo, que la lluvia anual no, por 10 años no sostiene esta vegetación que ha estado ahí por varios siglos. Y el cambio en los trópicos, ¿cierto?, es mucho más incierto. Todavía no tenemos certeza de hacia qué lado sí, va a aumentar. Pero también tenemos la dinámica del monzón. No sabemos si se va a intensificar. Algunos modelos muestran que sí se va a intensificar, lo cual significaría que la estación húmeda se vuelve más húmeda y por lo tanto habría más inundaciones. Otros modelos dicen todo lo contrario, de que se va a secar en general, y nos queda esa incerteza. Y nos queda mucho trabajo para mejorar esas predicciones de esos modelos, para poder refinar qué es lo que puede pasar en el Amazonas, porque el Amazonas es el pulmón del planeta, y veíamos que lleva hasta un cuarto del agua desde el continente al océano. Entonces, digamos que la incertidumbre que hay ahí en el Amazonas también se traduce en una incertidumbre en las proyecciones del clima para el resto del planeta. Entonces, es decir, hay bastante incerteza en estas proyecciones. Y acá está mi contacto, les agradezco la invitación, y acá en mi página web más o menos voy poniendo el material y mi trabajo respecto a cómo está cambiando el clima y los ecosistemas en Sudamérica, que es mi área principal de interés. Y los dejo invitados si quieren hacer alguna tesina o donde yo les pueda colaborar, y encantado de ayudarles en sus trabajos, y si alguien quiere estudiar las inundaciones o procesos ecosistémicos, ahí también encantado. Tengo un sitio de investigación en el sur de Chile, en los bosques templados lluviosos, donde llueven 4.000, 5.000 milímetros. Ahí vivo, y ahora estoy en París, pero probablemente regrese a Chile dentro de poco, y así podemos estar en Sudamérica, y espero en algún momento poder irlos a visitar incluso, así es que Ojalá. muchas gracias. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias, la verdad, fantástico. Además aclaré dudas por ahí que tenía justamente con este artículo del 2018. No sé, quiero abrir la sala a preguntas. Yo tengo algunas, pero si alguien más tiene preguntas que le quieren hacer al doctor Barichevich, están abiertos los micrófonos. Solamente es que lo saben. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, así, o sea, justamente pensando en esto del efecto del sistema o del mecanismo con el que se está intensificando, que sería una combinación entre el sistema de los ciclos que se dan en la zona ecuatorial y las corrientes y los vientos. Obviamente, si pasara el hipotético caso, obviamente que podría pasar, que es el descongelamiento de la zona norte, que es el polo norte, especialmente en Groenlandia, por donde pasan un par de corrientes frías, podría intensificarse incluso más, llegando más calor desde la zona norte. Eso sería Groenlandia, claro. Europa se entraría casi en una glaciación, se enfriaría, porque lo que pasaría ahí es que, y que está pasando, creo, la corriente termolina, ¿cierto?, que lleva aguas cálidas desde el Atlántico tropical hasta el Ártico, y después vuelve con aguas frías hacia el sur,
esa se está intensificando también por el derretimiento de la calota de hielo en Groenlandia. Entonces, todo eso va a afectar, aquí el corolario es de lo que pase ahí, va a afectar el Amazonas, seguro, por a través de todas estas conexiones globales. Y el otro factor también es la Antártica, por ejemplo, que ya sabemos que si los vientos ahí se mueven hacia el sur y si es que la corriente de agullas se puede también intensificar y hace que el Atlántico haya más intercambio ahí y se caliente aún más. Son varios factores que están en juego y están los tipping points que María Cristina me mencionaba antes, y bueno, el Amazonas es uno. Lo que pase con la deforestación. Puede llegar a un punto de no retorno y el derretimiento de las calotas de hielo que es imparable, va muy rápido y se acelera. Yo digo en general a mis amigos, soy un poco pesimista, pero yo digo, no soy pesimista, soy realista, y les digo que vamos hacia el precipicio, pero vamos corriendo más rápido, vamos acelerando para saltar al precipicio. Y eso es lo que está ocurriendo con el sistema climático. El hielo es realmente un cambio muy rápido. Y eso indudablemente va a afectar a todos. Okay. Buenas ¿Alguien tardes. más? Sí, Entonces se podría decir que con base en esto ya no existe o sea, ya estamos en el punto de no retorno, ¿verdad? Porque prácticamente la Antártida está en un proceso de derretimiento y los mares se están intensificando. Claro, o sea, aunque paráramos las emisiones hoy día, de aquí a fines de siglo seguiría el cambio, pero todavía estamos a tiempo de reducir el impacto. De que sea, por ejemplo, en lugar de que llegue a 2 grados la temperatura a fines de siglo, nos quedan, ahí está el carbon budget que se llama, que son una cantidad de carbono que si pasamos las emisiones de esa cantidad, ahí vamos a llegar a 2 grados y ahí ya el sistema se va así fuera del rango que conocemos hoy en día. Entonces, para llegar a ese nivel nos quedan, yo creo que en el 2030 el budget de 1 grado se cumple a las emisiones actuales, más o menos. Entonces, ese es hay varios artículos ahora que salieron sobre el CEMIP 6, que es el carbon budget. Y hay otro carbon budget que es en gigatones de carbono, ¿cierto? Que es como, creo que 100 o 200 por ahí. Hay otro a los 2 grados también. Entonces, sabemos cuánto carbono podemos quemar para evitar esos puntos de no retorno. Pero tú ves que las emisiones siguen aumentando y lo otro es que en la comunidad científica de modelamiento, sobre todo el CMIP 6, Climate Model Intercomparison, el Six Cycle, el sexto ciclo de intercomparación de modelos, hay una incerteza. Por ejemplo, siempre hay una incerteza de cuánto aumentar la temperatura por cada petagramo de emisiones de carbono que hagamos. Hay un más menos. Y ese más menos puede ser a veces es tan grande que uno dice, por ejemplo, de aquí al 2030 se nos acaba el budget para el 1.5 sorry, para el grado, para 1 grado. Pero siempre es un más menos, o sea, podríamos agotarlo un poquito más allá, un poquito más acá. Y esa es la incerteza que existe en los modelos, es decir, el cambio en la temperatura por cada petagramo que emitimos. Y eso depende mucho de todos los factores que mencionabas tú, por ejemplo, cuán rápido se derrite el hielo, cuánto deforestamos y cuánto emitimos, por supuesto, de carbono. Entonces, realmente tenemos la solución en la mano. En cierta medida, pero no vamos a llegar probablemente como vamos, hay que ponerse todos de acuerdo y tuviste el resultado de la última COP, que es decepcionante, y
y ahora nos queda ese, sabemos ese budget. Entonces la ciencia, así como esta predicción de hace 26 años decía que las inundaciones y las sequías iban a aumentar, y hoy en día ya las vemos porque la señal de cambio climático es fuerte, ¿cierto? Discernible. Bueno, ya sabemos que las predicciones en realidad de los modelos sí se cumplen. ¿Alguna otra pregunta? Rubén. Hola, Rubén. Decía en una parte del artículo. Espérate que Rubén, le di la palabra a Rubén y después sigues tú, Jessica. Por favor. Ya. Gracias. Hola, Jonathan. Hola. Supe que tú estás en Valdivia. Sí, ¿Vives en Valdivia? Sí. Yo viví 1 año y medio, hice una estancia ya de investigación, 1 año y medio en el SEX, en el Instituto. Ya, física. Sí, muy lindo Valdivia, con 4.000 de precipitación, 8 meses de precipitación, era loco. Sí. Pero ahora vivo en Tena, que no hay mucha diferencia. Bueno, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Yo tenía una pregunta, bueno, 2 preguntas. Una relacionada justamente a esta intensificación de las celdas de Walker que tú nos mostraste y que de alguna forma están conectadas, ¿no? Entre el calentamiento del Atlántico y el enfriamiento del Pacífico. Entonces, mi primera pregunta es saber si que tal vez ustedes han visto cómo esto puede cambiar de alguna forma la frecuencia de eventos niña-niño en esta zona tropical, en la zona de convergencia. Puesto que al menos en esta zona, al menos los eventos justamente estos eventos extremos de sequía y de inundación están conectados con estos eventos. Entonces, tal vez si es que puedes dar unas palabras sobre esto. Y la segunda pregunta, en el gráfico de frecuencias que tú mostraste, donde dices que existe, efectivamente se puede ver, parece un periodo, ¿no es cierto?, de inundaciones desde el siglo XVII, me parece, XVIII, y después se vuelve a repetir en el siglo XX. Entonces yo quisiera saber si tal vez existe algún mecanismo que justamente explique este movimiento oscilatorio de estas frecuencias de inundaciones y qué se espera en el futuro, si es que tal vez con las limitantes que van a tener los modelos climáticos, podrías tú tal vez imaginar que la amplitud de estas inundaciones puede agravarse, o tal vez la longitud tal vez puede, es decir, la frecuencia puede ser mayor. ¿Cómo tú ves eso? Gracias. Súper buenas preguntas, Rubén. Me pones contra la pared. Mira, la primera, la interacción entre el Walker y la dinámica del niño es muy intrincada porque el Walker es muy afectado por el niño y la niña, digamos, por Enzo. Y de hecho, hasta antes del 2000, digamos, la típica relación era una niña causa inundación en Amazonía y un niño causa sequía por esta convección. Ahora la frecuencia de niños, de hecho, las niñas se han intensificado porque está más frío, digamos. Entonces hay una interacción, pero no sé, deben haber trabajos recientes que están mirando eso, porque uno de los componentes es los trade winds, y los trade winds se estaban acelerando así muy sin precedente en todo el registro del siglo XX, y ahí también eso va acoplado con el niño y la niña. Pero sobre eso está en realidad la dinámica decadal, el Pacific Decadal Oscillation, o Interdecadal Pacific Oscillation. Y esa que es como un niño-niña, pero una versión decadal cada 15 o 20 años, esa sí se estaba intensificando. Y de hecho, se estimaba con modelos de que la intensidad de este ciclo niña que estábamos viviendo hasta el 2018 más o menos, era 50% más de lo que normalmente sería, por este calentamiento en el Atlántico. Entonces, realmente hay un efecto, y en la frecuencia de niño-niña en alta frecuencia, el mecanismo tiende a ser un poco distinto, pero también hay cambios en la frecuencia que pudieran estar asociados a que si tienes un periodo decadal más frío, puedan haber más eventos niña en esa década. O sea, definitivamente hay una relación física.
La otra pregunta es muy buena respecto a cuáles podrían ser en el periodo histórico, yendo hacia el reconstruido, ¿cierto?, de los últimos 600 años, cuáles han sido los forzantes de esas variaciones que vemos en los 600 años. Y ahí, si te interesa, puede ser un trabajo muy interesante. No hemos trabajado todavía en eso, aunque yo estuve mirando las simulaciones. Hay una simulación del CEMIP, que son simulaciones paleoclimáticas para los últimos 1000 años, donde se corren los modelos con los forzantes natural, ¿cierto? Y variabilidad natural, o sea, forzante natural y después antropogénico. Y uno puede ahí probablemente mirar si es que hay alguna señal que permita hacer ese phasing de interpretar esa parte. Puede estar con la parte orbital, es ya una escala de centenial, digamos. O solar, algún factor de variabilidad natural, o volcánico incluso. Y para eso creé una base de datos donde con los modelos calculamos el mismo índice PDSI, ¿cierto?, que el que reconstruimos. Entonces sí podemos comparar, digamos, peras con peras y mirar los mecanismos, pero no hemos tenido tiempo para analizarlo. Entonces también es una puerta abierta ahí de investigación. Gracias. Gracias. Muy bonita la presentación, te felicito de nuevo y ojalá podamos trabajar o conversar. Sí, encantado. Saludos, Lidia, cuando regreses por allá, es muy bonito. Gracias. Gracias, Jessica. Gracias, Rubén. Como le decía, una parte del artículo decía que, bueno, con las precipitaciones de las últimas décadas, las estaciones húmedas se volvían más húmedas y las secas más secas. Y bueno, y que todo esto estaba basado al efecto del remanso. No sé si nos podría explicar un poquito más sobre el efecto del remanso. ¿A qué te refieres con el efecto del remanso? Exacto, es que eso estaba en esa parte del artículo que decía que, bueno, que a pesar de las diferencias de las cuencas y el momento del pulso de inundación, los niveles del agua de estación del Manaos y en el río Negro se medían las fluctuaciones desde el tallo principal del Amazonas y que esto estaba debido al llamado efecto del remanso. El backwater, ya. Ajá, exacto. Esa es una buena pregunta, es una incerteza que teníamos, porque sabemos de que el nivel del agua en Río Negro, ¿cierto?, que está en Río Negro justo en la desembocadura, en Manaos, el Solimoes o el Amazonas, ¿cierto?, le hace como una represa. Cuando sube el nivel del Amazonas, se estanca tapa el flujo del Río Negro y el nivel aumenta. Y por eso que en esa figura yo comparaba el nivel del Amazonas, el brazo principal en Óbido, con el nivel de Río Negro ahí, y uno ve que son bastante consistentes en los últimos 40 años. Entonces yo diría que si bien hay un efecto, todavía el Río Negro refleja en gran medida el brazo principal del Amazonas. Pero es una incerteza, porque no tenemos ningún otro registro que esté dentro del brazo principal del Amazonas que nos permita ir a principios de siglo, que es cuando nosotros queremos esa ventana a ver el cambio, digamos. Ok, muchas gracias. Sí, un buen punto ese también. Gracias, Jessica. Bueno, ahora sí mi turno. Yo tenía algo. ¿Ustedes han pensado en relacionar, pues es súper interesante los datos de dendrocronología con humedad relativa y todo eso? Y han hecho trabajos quizás con otras personas como paleoclimáticos que puedan relacionar otra vegetación, como el cambio de la vegetación en esos momentos de supersequía o superinundaciones, como para ver si existe alguna tendencia en grupos de plantas hacia... Es difícil porque, por ejemplo, lo otro sería ver el polen, pero la tasa de acumulación no te permite llegar a una resolución anual que es de los anillos, en muy pocos lugares. Y ahí uno podría ver el cambio, son últimos 600 años. En general la escala del polen funciona bien en nivel de miles de años, incluso llegando hasta, yo creo que un par de siglos la resolución, pero ya más fina
es más difícil. Okay. Sí, son otros factores que operan ahí. Y respecto a los anillos, ahora hay bastante trabajo hecho en Perú, en un laboratorio que está en Huancayo. Jimmy Requena está haciendo bastante trabajo con las cedrela en la zona del Amazonas peruano, y también Dave Staley con un grupo brasilero hicieron recientemente una reconstrucción no me acuerdo si fue del río o de la precipitación en el este del Amazonas, en el noroeste, ¿cierto? Y hasta 1700 más o menos. Y ellos también han usado datos de las crónicas de cuándo fue seco y cuándo fue húmedo, y los anillos de los árboles, igual como les mostraba yo antes, dicen la misma historia y cuentan el mapa, pintan el mapa completo. Y yo creo que esos adelantos hay, y en Colombia también, en el sur de Colombia, en la zona del Chocó, ahí también un colega de Colombia ha descubierto que estos árboles que llueven 7.000, incluso 11.000 años, 11.000 milímetros, forman anillos igual, anillos de crecimiento. Entonces uno piensa que en la zona más lluviosa de los trópicos no hay anillos, pero sí, varias especies forman anillos de crecimiento, y eso también abre la posibilidad a veces de encontrar árboles que tengan un par de cientos de años. También Jochen Schongard en el mismo Amazonas, hay una especie que produce anillos bastante bien definidos en el agua con el pulso de inundación, ¿cierto? Que cuando se inunda el árbol no crece, y cuando en la estación seca crece, y el ancho del anillo ahí está relacionado a la estación seca. Sí. Entonces, yo creo que se requiere mucho trabajo hacer ahí para poder mirar en el pasado y poder poner en el contexto, en el largo contexto. Ahora, una tarea que yo les daría a ustedes, que sería una linda contribución, es que pudieran hacer ese análisis hidrológico con los datos más largos que puedan tener en la zona del Amazonas ecuatoriano, de Ecuador. Ya sea pueden haber crónicas, por ejemplo, o pueden haber también anillos de árboles. No lo sé, no he visto a nadie trabajando en eso ahí. En anillos nadie trabaja en Ecuador realmente. He buscado mucho, y de hecho me parecería buenísimo trabajar en bosque seco. Claro que siempre lo he pensado, porque al sur de Ecuador, en la zona de Loja, han habido sequías graves, seguramente es esta del 68, creo que puede ser esa del 68, que hizo que incluso ciudades enteras se movieran, ¿no? O sea, hubo una migración impresionante de la gente. Y eso, aunque hay el documento histórico, no está relacionado con el documento climático. Me pareció buenísimo lo que ustedes hicieron de relacionar esas dos, lo histórico. Claro, es una validación, sí. Sí, es una validación independiente. Yo creo que eso podría hacerse, por ejemplo, en esa zona sur de Ecuador, porque sí tiene un bosque seco bien grande todavía, bonito, y que creo que da para trabajar anillos de crecimiento en esa zona, y podría tener información relacionada. Sí, yo encantado de poder contribuir a cualquier proyecto, para escribir algún proyecto, o para que ustedes pudieran hacer... hay varios fondos que uno puede postular para estos proyectos pilotos. Cuando están relacionados a conservación está el fondo Ruford. Y también está National Geographic, cuando uno puede tener algo más de descubrimiento. Y también fondos nacionales Sí. Hemos intentado. Ahora yo tengo otra pregunta, y es en relación a la corriente de Humboldt. O sea, se supone que está volviendo más frío el Pacífico, y eso, a nosotros en Ecuador, la corriente de Humboldt es súper importante, porque llega hasta Galápagos y les lleva alimentos a varios de la fauna que habita en Galápagos. Y no sé hasta qué punto, o bueno, eso va a afectar esa corriente. Pues seguramente la está afectando, pero qué tanto pueda afectar también
la fauna acuática del sí, ese es un buen punto también. Lo que se ha visto en general, cuando miramos, imagina, ves Norteamérica y Sudamérica, el mapa, y está el Pacífico así, ¿cierto? Que cuando un evento niño, que es esta cuña, en realidad eso conecta, el clima de latitudes medias conecta California con Chile central, por ejemplo. Las variaciones son muy parecidas porque operan como un espejo, digamos, del norte hacia el sur. Y ahí está la zona de surgencia de California y la zona de surgencia de Chile central. Y lo que se ha visto es que en Chile central hace poco se describió un warming hole, como que no ha habido calentamiento en la zona de Chile central. ¿Por qué? Porque la surgencia ha aumentado, el upwelling costero. Y eso, la surgencia de agua fría. Entonces, eso está ocurriendo probablemente con los cambios que hay también en los vientos, la Antártica y la interacción con los trópicos. Y eso sí, eso también es un tema interesante que está siendo investigado. Se buscan surgencias y siempre hay una conexión entre California y Chile central, ya sea en sequías en la parte terrestre o en las surgencias. Okay. Y mi última, y es, yo, bueno, ahora entiendo mejor cómo es que por qué él dio paso a la corriente de agujas en el Atlántico. Pero esta corriente también está afectada por ejemplo, tasas de deforestación en la India y en el sur de África, ¿o no? Realmente esa corriente está más afectada por... Sí, no creo realmente, Okay. porque es un fenómeno más oceánico, de eddies, de remolinos. Y eso está dominado por los gradientes de salinidad y de temperaturas verticales y horizontales, digamos, intra-basin. Que lo otro nuevo durante los últimos 5 años, diría yo, en Climate Science fue que nos dimos cuenta de este intra-basin connections, que las cuencas de los océanos realmente están conectadas y bien conectadas, digamos, y que ejercen una variabilidad importante más allá del niño y la niña y el Pacific Decadal Oscillation, que era el paradigma hasta hace poco, digamos, o el Atlantic Multidecadal Oscillation. Y entonces lo otro también, el otro nuevo paradigma que emerge, si uno lee probablemente el IPCC AR6, el último reporte, es que también hay muchas más conexiones de lo que se pensaba entre los polos y los trópicos. Esas interacciones están afectando estas corrientes oceánicas y atmosféricas. Son dos factores, yo diría, que están emergiendo como importantes y que hacen la predicción más difícil, porque para los modelos poder tener estos factores de segundo orden, digamos, que son el resultado de ciertas cosas, es más difícil. Los modelos capturan muy bien las relaciones de primer orden, de aumento de gas de efecto invernadero y calentamiento del Atlántico, por ejemplo. Eso es mucho más fácil de capturar que el modelo también capture el efecto de la corriente de agulla. Porque la agulla, en realidad, para poder modelarla bien, hay que ir como a casi 5 o 10 kilómetros de resolución. Y los modelos en realidad son 50 kilómetros con más resolución, los modelos globales. Entonces, requiere mejores parametrizaciones para poder capturar ciertos fenómenos. Okay. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Alexander, levantaste la mano. Hans, ¿puedes apagar tu micrófono si está? Alexander, Osvaldo, ¿había levantado la mano? Sí, buen día antes de todo. Buen día. Bueno, referente a todo esto, lo que se estaba hablando, muy interesante. Entonces, bueno, a mí me sentí me quedó una incertidumbre de la diapositiva 34 que mostró esas gráficas de la transmisión del aumento de la temperatura con el pasar del tiempo. Entonces, esto se puede decir que si todos estos factores de cambios climáticos que se van agudizando en la Amazonía, esta tenga un futuro no tan lejano en que se convierte en el África sudamericano, o no llegaría hasta ese extremo? Es difícil saber cuánto va a cambiar el bioma.
porque los modelos, como decía, no concuerdan muy bien cuál va a ser el cambio. Entonces, en el Amazonas, digamos, está difícil saber cuál va a ser el cambio neto. Si entendí bien la pregunta. Sí, sí. Gracias. Ya. Bueno, pero eso, pues, mejor dicho, lo que hay que entender, Alexander y todos los demás, es la importancia de hacer monitoreos, o sea, de tener mediciones, de compartir los datos, o sea, yo creo que, por ejemplo, la Red Amazónica de Inventarios Forestales, veo que Jonathan ha trabajado con Glor, con Philips, con algunos de los que hacen parte de la red. Ha sido una red súper importante porque ha puesto datos de toda la Amazonía al servicio de todos los investigadores amazónicos. Y amazónicos y más. Entonces creo que eso es una de las cosas que hemos aprendido también a hacer un poco mejor en los últimos 20 años, esto de compartir los datos. Antes de empezar la charla hablábamos con Jonathan hace 2 años no nos imaginábamos hacer este tipo de charlas y de compartirlas, y eso fue, aunque horrible la pandemia, es algo bueno que nos ha dejado la pandemia, que hacemos más este tipo de colaboraciones y de entendimientos. Entonces yo creo que la invitación para todos ustedes que son jovencitos es trabajar duro, generar datos, y publicar obviamente para que puedan ser accesibles para todo el mundo, y entre todos poder llegar a un poco, no soluciones, pero por lo menos aminorar los efectos que tienen sobre los ecosistemas. Pues, sí, y yo agregaría a lo de María Cristina, que es muy importante que seamos activos como científicos, como investigadores, como profesionales, como ciudadanos y ciudadanas. No hay a nadie más que le importe donde vivimos que a uno. Entonces, si uno puede hacer investigación de frontera, o ustedes especialmente que están ahí en el Amazonas, que es importante para todo el resto del mundo, tienen una oportunidad gigante de poder tomar preguntas que van a ser importantes para la vida de ustedes, de sus familiares, de sus descendientes, en el futuro cercano. Entonces, realmente están en un lugar privilegiado, y hoy en día, como se han abierto más los canales de colaboración, es más fácil de poder obtener herramientas que antes uno era muy difícil de acceder. Y eso, les dejo esa invitación, porque no hay nada más bonito que tener a alguien muy interesado en entender qué es lo que pasa, dónde vive y cómo eso se conecta con el globo. Y porque es la motivación, es lo que a uno lo hace levantarse temprano y leer y hacer código, tener errores, encontrar datos, frustrarse, pero volverse a reencantar con la ciencia, y finalmente que ese resultado pueda servir para comunicar, y para uno mismo y para la comunidad donde uno vive, saber qué es lo que viene en el futuro y cómo poder prepararse uno mismo. Eso es invaluable. Sí. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Un gustazo. Muchas gracias. Y ojalá podamos seguir hablándonos y ver si podemos tener ideas para colaborar en proyectos. Sí, de nuevo, encantado. Mil gracias. Y ya, venga. Muchas gracias. Les voy a enviar la presentación para que la tengan también y puedan mirar. Claro, yo te mando la grabación tan pronto. Sí, perfecto. Muchas gracias y estamos en contacto. Ahí está mi mail. Y cualquier cosa, encantado. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas Que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias, chao, chao.